Entonces empezamos un poco hablando de OSPF, situándonos un poco en qué sitio se encuentra OSPF, pues evidentemente hablábamos de un Interior Gateway Protocol, por lo tanto hablamos de los protocolos de enrutamiento dinámicos que funcionan fundamentalmente dentro de Autonomous Systems y que su variante se encuentra dentro de lo que son los protocolos de enrutamiento de estado de enlace, ¿vale? Entonces, él comparte aquí un sitio con ISIS, que es otro realmente uno de los protocolos que actualmente más se usa, sobre todo por el hecho de su novedad, ¿vale? Es un protocolo mucho más joven y por lo tanto los mecanismos de implementación que trae asociado, pues son, digamos, un poco más recientes que los de OSPF, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista del modelo OSI, ¿vale? Del modelo OSI, pues entonces hablamos de que OSPF se encuentra aquí. Si fuéramos a ser muy estrictos a nivel de capa de Internet, pudiéramos decir que esta franja divide aunque quizás también pudiéramos ponerla aquí, ¿vale? En general esto divide el plano de control, perdón, plano, control con el plano de datos. Siendo bastante exquisitos, yo esta franja la movería y la pondría aquí. Yo esta franja, un segundo, por aquí está. Yo esta franja la pondría aquí. Entonces esto para acá, es decir, de esta franja para acá es plano de control, esto es plano de control hasta aquí, ¿vale? Y este extremo es plano de datos, es decir, que aquí se transmite información de naturaleza IP, de naturaleza de capa de aplicación, información de datos, que sobre todo usados por protocolos como los que se muestran en la capa de aplicación, y aquí es información utilizada para el plano de control, ¿vale? Utilizada, por ejemplo, para construir las tablas de enrutamiento, ¿vale? Fenomenal. Entonces, un poco para que tengáis en cuenta esto, pues mirad la fecha de las que estamos hablando desde la primera, bueno, desde la RFC, la 5340, que es la RFC de OSPF V3 para IPv6, ¿vale? Aquí está, ¿vale? 1999. Entonces, bueno, son protocolos, bueno, que están, que ya, digamos, son bastante antiguos, aunque repito, hay grupos, o hasta hace no mucho, sí habían grupos de trabajo todavía trabajando en tema de perdón, OSPF V3, ¿vale? Pero bueno, importante considerar que la antigüedad del protocolo, que es un factor bastante importante y a considerar, sobre todo cuando hablamos de los mecanismos de seguridad que implementa, etcétera, ¿vale? Entonces, hacia grandes rasgos, hablamos de que las características fundamentales de OSPF es, digamos, que hablamos de un protocolo que en principio es seguro, pero esto lo voy a poner entre comillas, ¿vale? Hay documentados ataques, muchísimos ataques o diversos mecanismos de ataque sobre OSPF, pues hablábamos que era un protocolo sin clases, ¿vale? Pues como la mayoría de los protocolos recientes, ¿no? Y con la capacidad de informar acerca de las subredes, ¿vale? Es mucho más eficiente, bueno, si se compara con RIP, evidentemente lo es. La convergencia es bastante rápida y sobre todo también que es escalable. Escalable básicamente significa que tú puedes agregar nuevos dispositivos y estos dispositivos pues tienen la capacidad de agregarse a la red sin afectar demasiado al funcionamiento del resto de la red. Evidentemente OSPF tiene un factor importante con el tema de la necesidad de la construcción de las redes, perdón, de las áreas, que ayuda ciertamente con temas de escalabilidad. Entonces, comentar que OSPF, bueno, utiliza el algoritmo de Dijkstra, ya vimos un poco cómo funcionaba el algoritmo de Dijkstra como mecanismo de búsqueda de la ruta más corta por la cual se va a enviar el
los paquetes, ¿vale? Para llegar a una determinada ruta. ¿Qué sucede? Que es que una vez que determinas la ruta más corta, pues esa ruta es la que adhieres o la que pegas a la tabla de enrutamiento, ¿vale? Entonces, la distancia administrativa eh, se utiliza para determinar qué ruta se instala en la tabla de enrutamiento cuando la ruta se aprende de múltiples fuentes, ¿vale? Entonces, ya nosotros habíamos aprendido un poco este concepto de distancia administrativa, ya lo habíamos hablado en la clase anterior, ¿vale? Que es evidentemente un concepto totalmente diferente de al de métrica y coste, al de métrica y coste particular que es como se llama esa métrica para OSPF, distancia administrativa, estamos hablando de que es otro concepto totalmente diferente. Entonces, pues la mínima distancia administrativa pues es la que se va a añadir a la tabla de enrutamiento, ¿vale? Entonces, los cambios de routing activan, digamos, las actualizaciones de enrutamiento, es decir, cuando se produce, por ejemplo, porque se ha agregado un nuevo enrutador a la red, porque ha habido un cambio se ha pagado un enrutador etc., pues esto va a conllevar actualizaciones y envío de los LS update, los tipos de mensaje que vimos en la clase pasada, ¿vale? Entonces, aquí hablamos de que OSPF, es decir, el Open Shortest Path First, tiene componentes. Entonces, hay un conjunto de tipos de. Un segundo, que se me ha extraviado el puntero. Eh, Ahí está. Vale. Hay un conjunto de tipos de mensajes que se envían y en la clase pasada nosotros creo que fuimos bastante detallistas con ellos, ¿no? Entonces hablamos del Hello Package, hablamos luego de los database, del database description y luego entonces ya para un intercambio de mensajes propiamente para información detallada, pues tenías el request, el update y el ACK, ¿vale? Entonces hablábamos de los escenarios de cuando era una red P2P, como es este ejemplo, era diferente de cuando ya tenías una red un poco más, digamos, un poco más mallada, ¿no? Un poco más donde enviabas mensajes de broadcast y aquí recordad, digamos, que la configuración que teníamos para el ejemplo era algo así, ¿no? Donde tenías este escenario donde básicamente se basaba en envío de mensajes de broadcast, entonces aquí cambiaba y había la necesidad de los designated router o los backup designated router, ¿vale? Entonces, solo por comentar. Entonces, aquí, desde el punto de vista de mensajes, estos son los componentes de OSPF, pero además tienes un conjunto de bases de datos, ¿vale? Que sí realmente son importantes, ¿no? Entonces, tienes una base de datos, por ejemplo, de adyacencia, donde esta base de datos de adyacencia contiene información acerca de los vecinos, es decir, indica todos los routers vecinos con lo que el router estableció comunicación bidireccional, ¿vale? En un establecimiento de esta forma, ¿vale? Entonces el router, evidentemente, además de este enlace que hay aquí, pues puede tener otro por acá, puede tener otro por acá, puede tener otro por acá, otro, y cuantos enlaces él tenga, y esos enrutadores a su vez tengan implementado OSPF, pues entonces esta base de datos se rellenará con esa información. Entonces, por ejemplo, tú puedes acceder a la información que está en esa base de datos si tienes el router desplegado con show IP o SPF neighbor, ¿vale? Con ese comando. Entonces, luego tienes entonces la base de datos del estado del enlace, que evidentemente es diferente de la adyacencia, porque se enfoca más en temas de topología. Es decir, vamos a dar información sobre todos los demás enrutadores. Analiza un poco la topología que tiene la red y contiene la misma leak state database que todos los demás enrutadores de la misma área. ¿Vale? Entonces, estamos hablando ya de una base de datos muy importante porque aquí estás almacenando los vecinos, aquí ya estás almacenando información de la red. Esta es la que uno intenta popular con toda la información, bueno, las dos, ¿no? Evidentemente. Eh, pero esta un poco era la que comentábamos al inicio de la clase pasada, ¿vale? ¿Cómo la buscas a ella? Pues a través de este comando show IP o SPF database para ver un poco lo que contiene ella.
Y finalmente, en la parte de enrutamiento, ¿vale? El routing, analizas lo que es el reenvío, analizas donde lo que buscas es agregar lo que es el envío, lo que es el forwarding, o el reenvío de información, que esta es la clásica, la tabla de ruta de toda la vida, que la analizas con show IP route, ¿vale? Y entonces lo que básicamente es la lista de rutas que son generadas, pues una vez que el algoritmo OSPF ha hecho su trabajo. Si os dais cuenta, el orden, este orden está muy relacionado con el que nosotros comentamos en la clase pasada. ¿Que cuál era? Pues bueno, selecciono al vecino. Una vez que ya tengo mi vecino, realizo un intercambio de mensajes con este vecino, ¿vale? Y una vez que, pues entonces selecciono la mejor ruta, ¿vale? Y esta ruta la agrego a mi tabla de enrutamiento. Entonces, esa va en la línea, este concepto va en la línea de lo que comentábamos la clase pasada, de esas tres fases así muy a grandes rasgos que tenía OSPF. Entonces, pues evidentemente para llegar a alcanzar la ruta más corta, pues a continuación lo que queremos hacer es analizar un poco el funcionamiento de este estado de enlace. Entonces, lo primero es usar un paquete de saludo, el hello que hablamos en la clase pasada, para establecer la adyacencia entre vecinos. Es decir, la adyacencia es para intentar establecer una comunicación entre los dos vecinos, ¿vale? Una vez que tienes esa comunicación, pues usas el LSA para saturar el área con costes y el estado del enlace. Entonces ya comienzas, ya una vez que has pasado esa etapa de handshake, pues entonces intentas comenzar a intercambiar leak state advertisement, ¿vale? Que es un mensaje diferente a los hello, ya lo hemos visto, ¿no? Con su request, con su, con su update, con su ACK, ¿vale? Entonces, cada router, entonces, en la etapa número 3 pues trabaja entonces en crear su tabla de topología. No estoy hablando de enrutamiento, ¿eh? Él ahora está construyendo la red, está alcanzando, todavía no ha alcanzado, digamos, el estado donde ya tiene un conocimiento total de la red. Vale, entonces una vez que ya tenemos un conocimiento porque esta base de datos ya está populada, ya está rellenada, pues entonces cada router lo que va a hacer es ejecutar el algoritmo SPF, ¿vale? Eh, el Sharded Path First para, bueno, aplicar, digamos, es como resultado de la ejecución del algoritmo de Dijkstra, y lo que busca es básicamente encontrar y seleccionar la ruta más corta. Entonces, ya una vez que ya tenemos eso seleccionado o ya está ejecutado, pues entonces el router crea la tabla de enrutamiento que incluye la ruta, digamos, la que él considera más eficiente o más corta para llegar a la red distante, ¿vale? Y evidentemente el coste que tiene el llegar a esa red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tienes aquí que para llegar a la red 10.5.0.0 barra 16, ¿vale? Vas a ir del router 1 y vas a soltar el paquete al router 2. Es decir, para llegar a la 10.5.0.16, 10.5.0.16, ¿vale? El camino más eficiente es el R2. ¿Que es el único? Pues evidentemente no, tenías este camino también, ¿vale? Tenías este camino también, pero evidentemente a nivel de coste, pues había un camino con un coste mayor, ¿no? Y ese mismo procedimiento que vas a hacer con cada una de las redes que tienes a tu alcance dentro de, por ejemplo, la red donde estás actuando, ¿vale? Que pudiera ser, en el caso de OSPF, limitada incluso a nivel de área, ¿vale? Fenomenal. Entonces, ya tenemos el mecanismo general de cómo se selecciona. Entonces, aquí hay un punto muy importante, es que lo venimos comentando. Hay una diferencia entre OSPF cuando se implementa en área única y cuando se implementa en multiárea, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una implementación de área única, pues básicamente en esto todos los enrutadores se alojan en una misma área. Pues esta área normalmente se denomina área cero y constituye, digamos, la parte troncal o el backbone de la red, ¿vale? Entonces, luego a esa área cero, normalmente cuando estamos hablando de una configuración multiárea, lo que haces es ponerle otras áreas adyacentes, si se le puede decir, ¿vale? Entonces se utiliza en redes
digamos que son un poco más pequeñas con pocos enrutadores. Esta capacidad multiárea pues se suele comparar, por ejemplo, con una margarita, ¿no? Un poco por, por tema bueno, de donde cada área pudiera representarse como o ser equivalente a los petros, ¿no? Entonces, el concepto multiárea es un concepto diseñado mediante un esquema jerárquico y básicamente lo que va a suceder es que todas las áreas se van a conectar al área cero. Vale, entonces un poco más comúnmente lo que ves es ver todas las áreas, digamos, conectadas alrededor del área cero. ¿Vale? Entonces, los enrutadores que se conectan al área cero y conectan al área cero con otra área, básicamente son enrutadores perimetrales, es decir, por eso le llaman enrutadores de área perimetral. ¿Vale? Y también son muy conocidos por sus siglas como ABR. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo usas este escenario? Pues cuando tienes ya una red muy grande, muy gigantesca. ¿Por qué lo usas? Porque al final, como hemos comentado acá, si tú tienes esta red y el enrutador tiene que aprender de todos los dispositivos de esa red y tú tienes una red muy grande, pues la cantidad de información que vas a tener dentro de esa base de datos, pues evidentemente va a ser brutal. Entonces, si haces esa capacidad, si haces la limitación por área, pues la cantidad de información que tienes que guardar por ahí es mucho menor. Entonces, ese segmentado hace que al final el protocolo sea mucho más eficiente. ¿Vale? Entonces, varias áreas, esto es un poco lo que comentamos, ¿no? Reducen la sobrecarga de memoria y procesamiento y, sobre todo, esto es un punto de vista importante y que también, a su vez, no propagas los fallos. Es decir, que si se te cae un enrutador, ¿vale? Que tiene muchísimas áreas, muchísimas redes aquí conectadas, ¿no? Entonces, cuando tú has limitado por área, aquí tú tienes una barrera, ¿no? Aquí está el ABR. Entonces, este ABR, digamos, si tú tienes este enrutador, se te cae, tú vas a enviar muchísima información de todas estas redes que se te han caído, ¿vale? Entonces, tú pudieras llegar a colapsar esa red y en caso de que eso sucediera, pues como tienes aquí un router frontera o un router perimetral, él no va a pasar la información y no va a difundir esa información al resto de la red, ¿vale? Y aquí tienes entonces la segunda ventaja que tiene, ¿vale? Ventaja 1 y la ventaja 2. Fenomenal. Entonces, en materia de encapsulamiento de los mensajes de OSPF, pues comentar que OSPF agrega, digamos, su propio encabezado de capa 3. Es decir, ya eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta porque al final él no va a contener ese encabezado de IP, sino que va a meter un encabezado por encima. Es decir, tienes aquí el encabezado de la trama de enlace de datos, sí, me refería a la capa de transporte, quiero decir. Entonces, tienes el encabezado del paquete IP, tienes el encabezado de SPF, es decir, aquí ya no va un TCP o un UDP al uso, quiero decir, y luego entonces, pues aquí va la información de los comandos o de los paquetes específicos de SPF, ¿vale? Entonces, el encabezado IP, pues básicamente contiene la dirección de multidifusión del protocolo SPF, que esta, por ejemplo, puede ser 224.0.0.5 o .6, ¿vale? Y el campo 89 que indica que es un paquete OSPF, ¿vale? Entonces ahí cuando vas construyendo el tipo de protocolo, pues ahí pones el número 89 y ya se sabe que es un paquete de tipo OSPF. Entonces, el encabezado del paquete OSPF identifica el tipo de paquete OSPF, ¿vale? Pues eso está claro. Es decir, por ejemplo, si es un LSA, si es un hello, luego tienes el ID del router y tienes la ID del área, ¿vale? Eso es información que va acá, ¿vale? Y luego entonces el tipo de paquete o SPF va a contener información específica del tipo de paquete o SPF, ¿vale? Entonces, eh, aquí están, digamos, los códigos de los diferentes tipos de mensajes de OSPF, ¿vale? Que esto lo iremos viendo en un momento. Y luego, bueno, en dirección IP origen, pues tenemos la dirección de la interfaz emisora y luego el destino suele ser un broadcast o un multicast, ¿no? Es decir, este multidifusión
Y la otra característica importante es que el campo de protocolo es el 89. Pues esto ya lo habíamos comentado hace un momento, ¿vale? Pues aquí van un poco más de lo mismo. 2, 3, 4, 5. Aquí están digamos, la anotación. Un segundo. Vale, aquí está la anotación del tipo de paquete. Pues aquí está, ¿no? Si el paquete 1 es el tipo hello, el 2 el database description, ya esto estamos bastante familiarizados con este concepto y lo que hace cada uno. Quizás así a grandes rasgos podemos ver, pues este trabaja para temas de descubrimiento de vecinos y la construcción de adyacencias. Pues este básicamente controla la sincronización de bases de datos entre los enrutadores. Aquí es cuando ya quieres información un poco más específica, por ejemplo, de registro específico de estado de enlace de router a router. Envía también los registros de estado de enlace específicamente solicitados por cambios en la red, como yo los anteriormente comentados. Y aquí, por ejemplo, acepta o dice que ha recibido, permite aceptar el resto de paquetes que ha ido recibiendo, ¿vale? Entonces, si nos enfocamos únicamente en el paquete hello, pues vemos que esta es la información que estamos hablando de información que suele ir, por ejemplo, aquí adentro, ¿vale? Entonces, si estamos hablando del paquete hello, entonces aquí tienes el paquete, el encabezado normal del paquete OSPF, ¿vale? Que tiene pues información como por ejemplo la que comentábamos, la ID del router, el área, el tipo, la longitud del paquete, el versionado, pero luego entonces tiene el checksum, que es este mecanismo de control de errores que ya hemos comentado alguna vez, y luego entonces el tipo de autenticación, y esta es la parte donde tú vas a poner, donde vas a utilizar como autenticación. Y luego entonces en el hello, que era algo que nosotros comentamos en su momento, pues recibes o incluyes información relevante como era la máscara, como era el intervalo de saludo, es decir, el intervalo de hello, la prioridad del enrutador, donde la prioridad del enrutador, si os recordáis, ayudaba para tema de la selección del DR y el BDR. Hablábamos aquí también del def interval, es decir, del intervalo muerto. Hablábamos, por ejemplo, si este router va a ser seleccionado o es un router DR o no lo es, ¿vale? Hablábamos de si es un router BDR o no lo es y hablamos, por ejemplo, de la lista de vecinos que ya tiene, ¿vale? Y esa información ya nosotros la vimos en la clase pasada, ¿vale? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de los intervalos de los paquetes, ¿vale? Intervalo de los paquetes hello, toda esa información de paquetes hello que se va enviando constantemente sobre o entre los enrutadores que en principio son vecinos, ¿vale? Aquí estamos hablando de que se especifican los intervalos de tiempo muerto y saludo que evidentemente deben tener una misma de configuración de intervalo en todos los enrutadores vecinos, ¿vale? Entonces se transmiten, digamos, a la dirección de multidifusión en IPv4, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ese momento, al inicio de la conexión, ellos dos no han establecido una comunicación, ellos no saben, no se conocen, ¿vale? No han hablado. Entonces se envían cada 10 segundos de manera predeterminada en las redes de acceso múltiple, como los enlaces punto a punto y Ethernet, ¿vale? Si tienes ese escenario, pues envío. Se envían cada 30 segundos de manera predeterminada en varias redes de acceso sin difusión, como son, por ejemplo, las redes Front Relay, que bueno, que eso nosotros no lo hemos estudiado a nivel de capa de enlace, sobre todo porque ya son redes que ya se usan bastante poco o aparecen bastante poco, ¿vale? Y luego los intervalos de tiempo muerto, pues ya los conocemos, ¿vale? Normalmente cuadruplican el intervalo de tiempo de los paquetes hello, ¿vale? Y lo que sucede es que si el intervalo muerto caduca antes de que los routers reciban un paquete de saludo, pues OSPF básicamente elimina al vecino de su base de datos de estado de enlace LSDB, ¿vale? Luego entonces el router va a saturar va a saturar con información, digamos, sobre el vecino que no está activo, ¿vale? Entonces, un segundo. Perfecto. Sí, entonces, si hacemos una primera aproximación con OSPF, os podéis dar cuenta de los diferentes paquetes que contiene una captura de tráfico. Por ejemplo, aquí tienes paquetes hello, ¿vale? Que están establecidos en una etapa,
como nosotros ya comentábamos, veis, seguramente podéis observar que estamos hablando de esta dirección de multidifusión porque él no se conoce con el otro enrutador, entonces se envía esa información, ¿vale? Y luego entonces entras en una etapa de intercambio de información, ¿vale? Entonces tú tienes información que él está haciendo llegar, ¿vale? Que es el 8 que está haciendo llegar, haciendo llegar, haciendo llegar, haciendo llegar. Luego el 2 envía también información que es capturada por la red, luego el 8 envía, entonces si abrimos un paquete, ¿qué no podía dejar de contener? Pues en lo que hemos visto, en el encabezado tenemos la versión, tenemos la longitud del paquete, pues los campos que analizamos hace un rato. Tenemos el ID de este enrutador, de él mismo, su ID, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, el tipo de autenticación en cero, por ejemplo, es decir, que en este caso no hay ningún tipo de autenticación, y luego entonces está la información propiamente del paquete, perdón, del enrutador. Pues yo pertenezco a esta red, mi intervalo de tiempo de hello es cada 10 segundos, eh, el estado actual mío es tal, ¿vale? Entonces tengo aquí la prioridad del enrutador, tengo el intervalo de tiempo muerto acá y quién en mi red es el designated router, ¿vale? ¿Quién es el designated router? ¿Quién es? Pues yo, ¿vale? En este caso. Vale, entonces vamos a abrir un mensaje como este, donde vamos a ver esta parte de qué dice él, ¿vale? Pues yo la versión de OSPF que implemento es la 2 y por lo tanto estamos hablando de IPv4, pues aquí hemos enviado un hello package que tiene un valor de 1, pues aquí está la longitud, ¿vale? ¿Cuál es mi dirección IP 192.168.172? Pues cuál es mi ID de área, cuál es la 1 también que el otro, ¿no? Pues fenomenal. Pues mi checksum es tal, la autenticación no implemento, y luego entonces yo designated router de momento no voy reconociendo a ninguno, ¿vale? No voy reconociendo a ninguno, ¿vale? Fenomenal. Entonces, luego entonces vas a pasar a una etapa, vamos a ver este hello, ¿vale? Donde ya aquí él, si os dais cuenta, él ya aquí ya reconoce a el vecino, ¿vale? Reconoce al vecino, ¿vale? Vamos a ver el mensaje anterior a este, es decir, que envía el 2, aquí él aún no reconoce al vecino. Vamos a ver, vecino, 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 ¿vale? Todavía él no está reconociendo a el otro como vecino, ¿vale? Todavía no lo reconoce como vecino, eso es, ¿no? Sí, perfecto. Entonces ya este lo reconoce como vecino a él, ¿vale? Ya aquí lo ha reconocido como vecino, pues vamos a ver el siguiente mensaje. Ah, pues aquí ya lo reconoce el otro como vecino. Perfecto, fenomenal, ¿vale? Entonces ya ambos están reconocidos como vecinos, ¿vale? Y entonces ya aquí comienza información del populado o el rellenado de esa base de datos. Información específica después del encabezado, aquí está, ¿vale? Recordaos que quien llevaba el tema de la secuencia, del número de secuencia, era el máster, el maestro. Este aquí es el 2, ¿vale? Vamos a ver el 8 que tiene, ¿vale? ¿Vale? Entonces aquí vemos información. Entonces, por ejemplo, ¿vale? El máster está puesto en yes aquí, ¿vale? En yes. Y aquí estamos hablando de que es información enviada del 2 al 8. Vamos a ver la que se envía del 8 al 2, ¿vale? Del 8 al 2. Aquí está, ¿vale? Fenomenal. Entonces, se hace todo ese intercambio y luego, por ejemplo, tienes el request, ¿vale? Entonces, ya es una capa adicional, el request, donde ya vas a solicitar, pues por ejemplo, aquí está el advertisement router, ¿vale? Pues aquí puede ser que haya información específica que quieras solicitar, ¿vale? Vamos a ver el update, ¿vale? ¿Vale? Pues aquí evidentemente hay otro tipo, claro, esto es una red, digamos, perdón, esto es una información muy limitada porque aquí todo lo estamos viendo el intercambio entre dos routers y no hay más información a proveer.
Pero bueno, es un poco para que ganéis un poco en una idea de cómo funciona esto. Entonces, si os dais cuenta, un detalle muy importante es que las updates no se enviaban específicamente a un punto, sino que se hace multidifusión. Y eso que provoca, pues esa es una de las razones, cuando tú tienes un tipo de configuración que no es punto a punto y este mensaje se envía por multicast, pues por eso es interesante el tema de tener un DR y un BDR para que en caso de que tengas un tipo de configuración que no sea punto a punto, pues estos mensajes en cascadas no se propaguen por todos los routers enviando mensajes en cascadas y a lo loco, ¿vale? Fenomenal. Pues sigamos por acá. A ver, muy bien. Entonces, aquí vemos un poco más el tema de las actualizaciones, ¿vale? Aquí estaban los diferentes tipos de LSA que existen, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente estamos hablando de que existen muchos diferentes tipos de link state update, ¿vale? Para solicitar, por ejemplo, información específica, por ejemplo, de router, de red, un resumen, información de externos del sistema, información de router externos al SA, ¿vale? Entonces, hay una serie de información, diferentes tipos de comandos de LSA de LSAU, de update que puedes utilizar, ¿vale? Entonces, estos ya los conocemos, es decir, el down, el init, el two-way, start, exchange, loading and full, ¿vale? Esto ya le dimos una repasada por encima, cuando se iban creando cada uno de ellos, el punto donde se creaban. Entonces, os dejo esta información para acá, para que la tengáis presente, ¿vale? Entonces, aquí un poco en la transición de estado a estado, pues esto ya lo hemos conversado, parten los dos enrutadores de un estado down, ¿vale? Uno hace el envío, evidentemente, utilizando la opción de multicast, ¿vale? Entonces, es decir, o multidifusión, ¿no? Entonces, con su ID, entonces hay alguien que está escuchando acá, pues entonces eso lleva al otro una vez que recibe, que hace el procesamiento, que valida la información de red, autenticación, área, etcétera, pues a cambiar su estado init, y enviar el estado y enviar el paquete hello, ¿vale? Entonces, cuando lo reciben, ambos van a pasar al two-way, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un two-way donde ya tú estás actualizando la lista el listado de los vecinos, ¿vale? Que tenéis, que tiene el enrutador, y entonces pasas a una etapa donde llevas a cabo la elección del DR y el BDR en caso de que sea necesario por la red, ¿vale? Entonces, esto sucede porque el R1 tiene una prioridad predeterminada de 1, ¿vale? Y la segunda ID del router más alta será el BDR en este enlace. Entonces, claro, aquí partimos de la base de que el ejemplo que teníamos era con solamente dos enrutadores, pero normalmente, evidentemente, esto se da con escenarios donde tienes muchísimos enrutadores en la red. Entonces, si R1 tiene una prioridad determinada de 1, ¿vale? Pues evidentemente, pues ya influye para su elección como DR, ¿vale? Y el segundo criterio, bueno, es el tema del ID del router más alto, ¿vale? Entonces, muy bien. El R2, pues tiene una prioridad determinada de 1, por ejemplo, y la ID del router más alta será el DR en este caso, ¿vale? Entonces, pues eso es un poco si ambos no hubiesen tenido si uno, por ejemplo, no hubiese tenido la prioridad de uno, si no hubiese tenido ese bit activo, pues entonces no hubiese sido considerado ni para DR ni para BDR, ¿vale? Entonces, un poco la forma de funcionamiento, ¿vale? Fenomenal. Entonces, ¿por qué son necesarios elegir los DR y los BDR? Pues esto es un poco lo que comentábamos nosotros en la clase pasada, ¿no? ¿Qué sucede? Que reduces la cantidad de LSA, sobre todo update enviados, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices, oye, yo soy el DR, oye, yo soy el DLR, perdón, yo soy el DR, yo soy el BDR, pues ¿qué va a suceder? Que cuando vas a enviar el mensaje de update,
si ese mensaje no viene de un router que ha sido etiquetado como DR, pues entonces tú haces el descarte. Para que se puedan tener una idea, observen el número de adyacencias, y hablamos de adyacencias, ¿eh? Cuando hablamos ya que tenemos una red que tiene 100 enrutadores, pues hombre, ya el número de adyacencias se vuelve realmente brutal, ¿no? Se vuelve una cantidad de adyacencias muy grandes, entonces eso va a provocar que el número de paquetes que se vayan a enviar sea gigantesco cada vez que haya algún tipo de actualización por algún cambio que se haya hecho en la red, ¿vale? Entonces, el proceso de sincronización de bases de datos, es decir, una vez que hemos pasado de que ambos estamos en two-way, y entonces, perdón, y entonces pasas a el estado exchange, ¿vale? Pasas al estado exchange, pues, perdona, pasas al estado start, ¿vale? Entonces, pues si estás en el estado start, pues básicamente los dos están en el estado start, ya pues R2 tiene la ID del router más alta, por lo que entonces envía el paquete DVD antes que el R1, ¿vale? Porque él es el máster, ¿vale? Porque tiene la ID del router más alta, básicamente. Ese es el proceso de selección acá, ¿vale? Entonces, luego entonces el estado del exchange, en el estado del exchange, pues ambos dos, pues ya entonces van a empezar a intercambiar, eh, pues este es el resumen de su LSDB, el otro le envía el ACK, y a continuación entonces este le envía perdón, el resumen de su LSDB, y este le envía a continuación el ACK, y luego entonces cuando ya la información está bastante de la LC, de la base de datos está bastante completa, pues entonces pasan al estado de loading, ¿vale? Entonces en el estado de loading hay información específica donde envías información específica de una determinada red que no reconoces o que no la tienes completa, y así se envía nuevamente, le envía la información, le envía la CK, y el otro puede ser que tenga dudas de algún tipo de información y se envían el ACK y tal, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en una topología donde tienes un área única, pues tienes un escenario de esta naturaleza, ¿vale? Donde tienes enrutadores, pero todos ellos están concentrados en una sola área, ¿vale? Entonces, los mecanismos de configuración normales, digamos, son primero la selección del PID, es decir, porque aquí lo que hablamos es de router OSPF, ¿vale? Esto no es el router ID, sino que aquí lo que estás seleccionando es el PID tú luego podrías hacer otra configuración poniéndole, perdón, o agregándole otro process ID, ¿vale? Entonces, luego entonces estamos en la etapa del ID del router. Este tema del ID del router, pues ya la comentamos, ¿no? Y la importancia del tema del ID del router. Entonces, el procedimiento sigue un poco este flow, ¿no? El ID del router está configurado explícitamente, es decir, manualmente ha sido forzada o ha sido puesta. Pues si la respuesta es sí, pues úsala como ID del router, ¿no? Ahora, si la respuesta es no, buscas el loopback o el localhost, ¿vale? Pues bueno, pues ¿está configurado? Sí. Ah, pues nada, úsalo. No, pues entonces úsalo, busca la dirección IP configurada activa más alta, ¿vale? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué es importante que esto se configure? Por el hecho de que aquí puedes haber un reseteo, puedes perder esta información, y entonces el router ID luego busque nuevamente en esa interfase o en otra interfase porque ha cambiado esa dirección IP, por ser la dirección IP más alta. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Pues básicamente que haya una pérdida de paquetes, ¿vale? Hay una pérdida de paquetes, una pérdida de sincronización, porque tienes un nuevo ID y entonces tus vecinos ya no van a saber quién eres, ¿vale? Entonces, ¿cómo haces para configurar el ID? Pues muy sencillito, con el comando router ID, ¿vale? Y evidentemente, entonces ya una vez verificas la idea de router usando el comando show IP protocols, ¿vale? Esto lo haremos en la clase siguiente, que será de clase práctica, ¿vale? Entonces, show IP protocol,
Ya comentamos, ya sabemos para qué se usaba, y luego tienes el Clear IP o SPF Process, después de cambiar el ID del router, para que el cambio entre en vigor, ¿vale? Estos es verdad que puedes ver que el cambio se aplica, pero en caso de que quieras realizar un cambio de ID, pues la recomendación, aquí está, es entonces aplicar este comando para que este proceso sea lo más rápido posible, ¿vale? Fenomenal. Entonces, cuando usas la interfaz loopback como ID del enrutador, ¿vale? Entonces, la versión del iOS más antiguas, pues que no tenía el comando de router ID, pues entonces los loopbacks se utilizaban para proporcionar un ID del router, digamos, estable, ¿vale? Entonces, tienes aquí interface loopback 0, ¿vale? IP address, entonces, evidentemente, pues esta era lo que esto comenzaba a representar el router ID, ¿vale? Pues ahora, para habilitar OSPF en las interfaces, entonces lo que va uno se utiliza, digamos, el comando network para especificar las interfaces que participan en una determinada área de OSPF. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues bueno, usas el router OSPF, por ejemplo, el PID del router en concreto. Entonces, para ese PID, entonces vas a ir al network y ¿qué es lo que vas a hacer? Pues colocar la red, digamos, que va a pertenecer a este PID, es decir, a este proceso ID definido para esa, digamos, para esa área, y ahí entonces vas a poner la dirección IP y luego vas a utilizar el wildcard. El wildcard no es la máscara, sino que es la máscara invertida, ¿vale? Y con el ID del área, ¿vale? Fenomenal. Para determinar la máscara de comodín, para determinar el wildcard, básicamente lo que haces es realizar una inversión del valor de la máscara en su red, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este ejemplo es bastante intuitivo. Si tienes digamos, el 255, 255, 255, 0, ¿vale? Lo que haces es esta diferencia, ¿vale? Entonces, pues es un poco la forma de hacer el cálculo, ¿no? Entonces, si tienes 255, 192, esta resta literalmente en decimal, pues la llevas a cabo y con eso computas el wildcard, ¿vale? Luego ya hemos visto cómo se usa el comando network, así de forma general, pues aquí está la forma digamos, de utilizarlo, ¿vale? Entonces tienes aquí la dirección IP de red, ¿vale? La dirección IP de red y el wildcard correspondiente y el área asociada. Evidentemente, cuando hablamos de que solamente tienes un área, que no tienes un multiárea, pues el área que utilizas es el área 0, ¿vale? Pues aquí hablamos, ya hemos conocido de la clase de RIP, de lo que era el Passive Interface, pues aquí se sigue manteniendo el concepto de interfaz pasiva, ¿vale? Es exactamente el mismo concepto. ¿Por qué se utiliza? Pues porque básicamente no vas a enviar ahí mensajes de OSPF. Entonces, eso está muy bien porque no hay mensajes que se van a enviar sin sentido a esa red, porque sabes que ahí no hay ningún enrutador o SPF, ¿vale? Entonces, hablamos de que sobre todo son mejores prácticas. Eso se incluye dentro de las mejores prácticas. Si no lo incluyeras, no pasaría nada, pero se enviaría tráfico que no debería enviarse, ¿vale? Sobre todo por temas de seguridad y por temas de eficiencia y ancho de banda, ¿vale? Entonces, pues el Passive Interface es el comando que se utiliza, ya lo utilizaremos nosotros para aprender a hacer esa configuración. Siempre marcando, siempre marcando con el PID con el PID para el cual se está configurando OSPF en este enrutador específicamente, ¿vale? Esta métrica, pues ya nosotros hicimos un análisis bastante detallado de cómo computar esta métrica, así que no nos vamos a detener demasiado tiempo en ello, ¿vale? Pero bueno, sí, para que veáis que estamos en la misma línea de lo que hacíamos en la clase pasada, ¿vale? Entonces, a partir de los diferentes anchos de banda,
y utilizando el ancho de banda de referencia, pues como hicimos en el ejercicio de la clase pasada, lo que se hace es computar los costes de cada uno de los enlaces. Ahora, el coste de cada uno de los enlaces, si tú puedes obtener, por ejemplo, si podéis observar como si nosotros decimos show IP root, el PI include, y para filtrar específicamente para la red 172.16.2.0, 172.16.2.0, ¿vale? 172.16.2.0, pues aquí tenemos entonces, 2.0, pues aquí tenemos el 110, que es la distancia administrativa, y el 65, que es el valor que se tiene en la métrica, ¿vale? Que se calcula en la métrica, ¿vale? Entonces eso es una cosa que también verificaremos en la clase práctica, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco cómo se establece esa notación, ¿vale? Fenomenal. Entonces, para cambiar el ancho de banda, porque eso sí es una cosa que se pudiera hacer y es el cambio del ancho de banda de referencia, pues hay un comando que es el comando autocost reference bandwidth, ¿vale? Evidentemente, el ancho de banda ya vimos que era 100.000 kilobits por segundo o 100 megabits por segundo, ¿vale? Fenomenal. Entonces, aquí está cómo se realiza, una vez que realizas el ajuste del ancho de banda, cómo cambian los pesos, ¿vale? Ahí se observa cómo cambian los pesos, ¿vale? Fenomenal. Cuando, una cosa aquí con detalle, cuándo conviene realizar el cambio y cuándo no, pues hombre, claramente si comienzas a tener enlaces de ancho de banda mucho más grandes del orden de los gigabits de Ethernet o terabits de Ethernet, pues hombre, hasta cierto punto puede venir conveniente hacer el cambio para que los resultados del coste, para que los resultados del coste o el valor que te dé acá, pues sea un poco más realista, porque si no, por ejemplo, ves, aquí tenéis, por ejemplo, para 10 gigabits y para 1 gigabits, cómo cambia, ¿vale? Fenomenal. Entonces, aquí está la forma de hacer el ajuste del ancho de banda de referencia, ¿vale? Entonces, pues básicamente, si los routers, digamos, en la topología se ajustan para admitir los enlaces a gigabit de Ethernet, el coste ahora sería de 647 en lugar de 64, ¿vale? Sin más. Entonces, una vez que has ajustado el coste, pues evidentemente te va a modificar el valor de la métrica, ¿vale? Evidentemente, ese ajuste de costes de ancho de banda de referencia tendría que ser en todos los enrutadores de la red LAN, de la red AIA 0, porque si no, bueno, se representa una complicación, ¿vale? Entonces, el ancho de banda predeterminado de la interfase, pues, ¿cómo lo podemos calcular o cómo lo podemos determinar? Pues, básicamente, utilizando, por ejemplo, el comando show interfaces, el cual muestra este ancho de banda, ¿vale? Como veis aquí. Entonces, el ajuste de ese ancho de banda, pues hombre, también se puede llevar a cabo. Puedes hacer el ajuste, hacer un cambio específico del ancho de banda y utilizando el comando bandwidth. Entonces, si haces la configuración manual, le dices no bandwidth 64 y fuerzas el coste del ancho de banda, perdón, el coste de la métrica, pues eso es una cosa realizable. Lo que pasa es que tienes que tener en consideración para hacer algo así, bueno, que la afectación que eso va a tener, porque vas a estar alterando un poco el valor del cálculo, ¿vale? Entonces, es decir, el valor del coste real, ¿vale? Que tiene esa interfase, ¿vale? Entonces, el proceso de verificación de vecinos, perdón, pues es la forma en que uno básicamente busca en la tabla de adyacencia, ¿vale? Aquí nosotros tenemos la capacidad de buscar en la tabla de adyacencia y ver los diferentes vecinos. ¿Qué información hay? Pues evidentemente la ID del vecino, ¿vale? Entonces, hablamos de la prioridad que tiene ese vecino y que, como ya he mencionado y no quiero resultar trillado, pues se usa en la elección del DR y del DDR. Y luego viene entonces el estado del OSPF. V2, por ejemplo, el full quiere decir que ya ha pasado por todos los diferentes estados. Entonces, tú pudieras ir
Al final el vecino no es más que ese enrutador que va a hablar contigo, ¿no? Este con este, por ejemplo, ¿no? Entonces, el estado de la comunicación entre nosotros dos, entre nosotros dos como enrutadores. Entonces, basta pasar por las diferentes, por todas y cada una de las etapas, ¿vale? El tiempo de inactividad, pues es el tiempo, perdón, el tiempo que está pasando o el tiempo restante para que deba recibir un paquete para no ser declarado como inactivo, ¿vale? Entonces, esta base de datos es fundamental, ¿vale? Es fundamental, porque te permite dar un seguimiento constante del vecino, ¿vale? Fenomenal. Entonces, tenemos luego el Show IP Protocol, ¿vale? El Show IP Protocol, pues se utiliza para verificar la ID del proceso OSPF, es decir, de este PIP que comentábamos al principio. Entonces, es el Show IP Protocol y pues básicamente vas a poder identificar un poco la ID del proceso de OSPF2, la ID del enrutador, las redes que anuncian router, los vecinos que envían las actualizaciones de OSPF y la distancia administrativa, que en el caso de OSPF es 110 por defecto, ¿vale? Entonces, fenomenal. Entonces, para verificar la información del proceso de OSPF, esto no estamos hablando de ver una base de datos en sí misma, sino que es del proceso como una especie de, no es en sí el debug, no es un debug, pero sí puedes ver la información de la configuración que tiene OSPF, ¿vale? Entonces se utiliza el comando show IP OSPF, ¿vale? Entonces, si quieres ver la información específicamente de una interfaz, estos comandos son extremadamente útiles, sobre todo a la hora de hacer troubleshooting, ¿vale? Entonces, se utiliza el comando show IP OSPF interface para ver los detalles de cada interfaz que tenga OSPF habilitado, ¿vale? Y luego el comando show IP OSPF interface brief, ¿vale? Pues para ver un poco un resumen de esa información, es decir, para no tener toda la información de todas las interfaces, sino para centrarnos únicamente en el resumen de información, ¿vale? Pues como veis, hasta aquí llegamos y bueno, en la siguiente clase vamos a estudiar un poco, digamos, desde el punto de vista práctico, el protocolo SPF, ¿vale? Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Hasta luego.